Señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, nuevamente estamos en este fin de semana presentando otra emisión desde Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Facetas porque estamos donde otros no están. En la presente oportunidad tengo al otro lado del Zoom a un destacado, primero hombre de radio, los años 60, los años 70 y los años 80, así como hombre de radio. ¿Pero qué radio? Radio Indoamérica, una de las radios decanas de la Villa Imperial de Potosí. Quiero dar la cordial bienvenida al locutor, periodista, Benigno Castillo Pérez. Bienvenido a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias, Iván. Un agradecimiento a tu programa, ya que también tengo referencias de que existen varios, por no decir miles de televidentes que siguen tu programa, y en ese sentido va mi cariño, mi reconocimiento a tu programa que semana tras semana está yendo con más audiencia, y creo que eso es importante porque tocas pues temas muy importantes de la realidad. En ese sentido, nuevamente, mil gracias por esta tu gentil invitación, Iván. Bueno, muchas gracias por esos elogios. Lo he invitado a usted, don Benigno Castillo, porque en esta semana Radio Indoamérica ha cumplido más de 80 años. Y en el programa de Facetas, que primero se difunde aquí en las redes sociales, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, y también a través de televisión Neox Televisión en el canal 98 de la grilla de COTAF los días domingos durante 120 minutos. Hoy, por ejemplo, cuando nos estén viendo en televisión Neox, también vamos a difundir una linda y magnífica entrevista que tuvimos hace muchos años con don Agustín Vera Duarte, que fue prácticamente la imagen de Radio Indoamérica. Hubiésemos querido estar con el resto de los indoamericanos, así llamarlos con cariño, pero es difícil, muchos han fallecido, muchos no están, y en fin, pero de cualquier manera, vaya nuestros parabienes porque esa radio en este tiempo de internet, de redes sociales, continúa con vida. Don Benigno Castillo, ¿qué puede decir de entrada respecto de lo que ha significado para usted Radio Indoamérica? Más o menos en qué año entró, qué programas hacía, porque esta radio prácticamente junto a otras dos que conocemos eran baluartes aquí de la radio en Potosí. Adelante, don Benigno. Gracias. Mi ingreso a Radio Indoamérica ha sido de casualidad, por cuanto yo trabajaba en la Embajada Americana en UCIS. Es un departamento de promoción en donde llegaban a la embajada acá en Potosí material de difusión, radionovelas, habían programas musicales, programas de información. Bueno, era una, digamos, es una agencia, no digamos publicitaria, pero por lo menos era de apoyo a todas las estaciones de radio a nivel nacional, y yo pienso que ha de ser a nivel mundial, por el hecho de que era una potencia, y ahí habían también los informativos que se tenía que grabar, y las noticias vía radio. Y cuando yo trabajaba en UCIS, en la Embajada Americana, hacían en realidad, el informativo internacional, y como se multicopiaba para las radios, en ese sentido yo llevaba esos informativos a todas a las radios, ¿no? En Radio Potosí, Radio Indoamérica, había otros medios de comunicación, radio universitaria también había, y a esos medios de comunicación yo llevaba las noticias. Posteriormente ya don Marco Antonio Careaga, el propietario de Radio Indoamérica, a lo largo de esta ya era conocido como una especie de mensajero, un mensajero informático, ¿no? De la tecnología de ahora, ¿no?
sino de las noticias y de todos los, habían publicaciones, revistas, de todo, increíble era la difusión de la Embajada Americana. Y posteriormente hubo un momento en donde el hijo de don Marco Antonio Careaga, Antonio Careaga, que estaba en colegio, y una tarde de esas empieza por la radio a convocarme, a llamarme, ¿no? Que por favor tenga la gentileza de estar en la radio, se lo necesita con suma urgencia, etcétera. Entonces yo no, ni idea. Posteriormente, ya él iba seguramente a estudiar y me dejaba a mí en su espacio que tenía de 6 a 7. Y de ahí empecé a ver y posteriormente ya lo dejó Tuco, que era conocido con ese nombre, Tuco. Y Tuco Careaga ya casi no venía ya al espacio a ese horario que tenía. Bueno, posteriormente como los cambios políticos eran a la orden del día y lógico que había cambios de ese tipo, de tinte político, y llegaron a tomar la radio. Varias veces han detonado a dinamitas, etcétera, porque realmente era de contenido supuestamente, ¿no? De un, una participación, alineación informática, etcétera. De todas maneras, tomaron la radio los universitarios. Y de ahí es donde don Marco Antonio Carega se fue de Potosí y se quedó con los trabajadores. Y esa época estaba a la cabeza Víctor Hugo Baspineiro, estaba Agustín Vera Duarte, Agustín Padilla, Raúl Seoane también, que formó parte de esta cooperativa. Se llamó Cooperativa Radial Indoamérica. Y de ahí nace desde ese momento ya estuve ya incorporado, como se dice, en planta. Yo hacía programas, en la mañana yo abría a las 6 de la mañana. De 6 a 6:30 yo tenía un programa nacional, un programa de música nacional y dirigido a los mineros. No, yo tenía que ir a ver cuál era el trabajo de los mineros, cómo era interior mina, etcétera. Entonces, a partir de eso ya hice el programa de 6 a 6:30. Posteriormente tuve otra participación ya en el programa de 6 a 7. Y luego ya iba a reemplazar a especialmente por decir a Víctor Gómez Pineiro, a Agustín Vera, cuando tenían compromisos, etcétera, y no podían venir. Y muchas veces, imagínense, desde las 6:30 yo me clavaban, como se llama vulgarmente, ¿no? Me clavaban en la radio y yo estaba casi las 24 horas en la radio. Y bueno, a mí me gustó y bueno, me quedé hasta hacer el programa de corte musical, de corte juvenil. Y bueno, ahí nació mi participación, mi dedicación íntegra a lo que es la locución. Pero antes, para entrar a la radio, tenía que realizar algunos cursos de dicción, de vocalización. Y en ese sentido, no, cualquiera no entraba a la radio. Entonces yo tuve que pasar muchas cosas de esta naturaleza y también me tenía que preparar y también para entrar a la radio. Inicialmente entré a anunciar la hora, solamente la hora. No había otra más, otras palabras que decir, simplemente la hora. Entonces, posteriormente ya avancé, seguramente ya vieron, digo, escucharon y bueno, analizaron, evaluaron y bueno, me dieron ya programas de esa naturaleza. ¿A quienes don Benigno Castillo recuerda como hombres de verdadera valía en la radiodifusión potosina, pero que han estado en Radio Indoamérica? Hombres que han dejado una semilla. Y yo me atrevo a decir, y no exagero, que usted está también en esa línea de esas personas que han dejado huella, porque cuando uno dice o se recuerda de un nombre en Radio Indoamérica,
los nombres que seguramente usted los va a mencionar enseguida, inmediatamente viene a la mente muchos programas que uno escuchaba en Radio Indoamérica. Por favor, tenga la gentileza de recordar para quienes nos ven en facetas en Potosí, en Bolivia y en el mundo, a las personalidades u hombres de radio y también mujeres, damas, que estoy seguro había en Radio Indoamérica en los años 70 sobre todo, que para mí, por lo menos cuando yo estaba en mi colegio, fue una época de oro para la radiodifusión Potosí. Por favor, don Benito. Gracias. En realidad, eh, eran, como usted lo ha dicho, Iván, eran hombres de valía y no solamente ya dentro de la personalidad, eran profesionales, abogados, ¿no? Había el doctor Jorge Loaiza Fernández, también había Mario Hurtado Ibáñez, que ha sido prefecto, ha sido también dentro de la judicatura, importantes cargos, y don Antonio Basiga, que tenía un programa de joyas musicales, ¿no? O sea, instrumentales, etcétera. O sea, se traía las canciones, ¿no? El cofre de los recuerdos era el cofre de las melodías. Después recuerdo que también él se dedicó es decir, a la transmisión deportiva en los partidos que se transmitían desde el estadio de la calle Sucre. Posteriormente, podemos decir que había el programa noticioso de sucesos, el informativo central a la una, y ellos trabajaban de una manera profesional, y ahí es donde han marcado huella, han dejado una huella grande de los periodistas que le dieron nombre, como se dice, a la noticia, ¿no? Y bueno, en esa época tampoco había mucha competencia. Había la Radio Sumajorco, había la el Radio Potosí, Radio Liberación, dependiente de un partido político que era del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que estaba ubicado en la honorable alcaldía municipal. Entonces, había esas emisoras que de una u otra manera tenían también personalidades, pero en cuanto a Radio Indoamérica, como no había muchas mujeres, simplemente había la hija de don Antonio Barriga, que hacía un programa para niños. Posteriormente, la programación era con Víctor Hugo Vaspineiro, con La Mañana es Suya, un programa muy cotizado, porque Víctor Hugo no solamente llegaba a los hogares, ¿no? Simplemente, y habían también audiencia en las oficinas, porque él tenía una particularidad de escoger la música, pueden ser boleros, y así música para alegrar a las amas de casa. Y lo importante de él era de que eh, dictaba, pues, en algún momento el menú del día, ¿no? A ver, las amas de casa llamaban y decía, ¿qué está cocinando hoy? ¿Cuál va a ser su menú? ¿Qué está haciendo? Y bueno, la mañana es suya, ¿no? Es con ese término. Y así era un programa de audiencia masiva. Posteriormente, a las 11 a 12 venía don Antonio Barriga con ese programa musical, el cofre musical, luego el informativo. Entraba yo a la 1:30 para música de sobremesa. A las 2 había tarjetas musicales a los cumpleañeros, y eso era hasta las 4. Y a veces había pues una cantidad increíble de cumpleañeros en el día. Y a veces tenía que estar hasta las 6, 7 de la noche con tarjetas musicales. Más o menos 5 discos
o 4 temas musicales abarcaban unos 15 minutos, con lo que hablaba, todo, dedicando a la persona de parte de tales y cuales, ¿no? Y ahí hacía la tarjeta musical, anunciaba por lo menos unos 4 veces y también los discos que le gustaba al cumpleañero. Y a veces, bueno, y a las 4 de la tarde entraba Agustín Vera Duarte, una voz realmente muy timbrada. Profesionalmente hablando, era un lujo de voz que tenía. Y por eso es que él identificaba la radio y era el informativista, leía las noticias, bueno, le daba pues un toque especial, ¿no? Y reitero, su timbre de voz era increíble, muy bueno. Luego, y él hacía el club musical del oyente, complacía, especialmente era pues un dedicado al, al mundo estudiantil, colegial. ¿Y quién no traía su cartita para dedicar a sus amigas, a sus amigos? Y de esa manera también era un programa tenía un rating especial de 4 a 5 a 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde entraba ya yo con mi programa Cita con las Estrellas, que también ha tenido, como se dice, no alcanzaba a comprender que había tenido pues una audiencia increíble, ¿no? Y lo único que yo veía, es decir, entraba a la radio y yo no pensaba que me escuchaban cientos de oyentes. Y yo he tratado no es impactar, sino trabajar para esa audiencia que posteriormente había sido una audiencia muy grande. Y luego fui una competencia con radios del interior, Radio Pío 12, ¿no? Con Radio Altiplano de La Paz, que tenían programas también de corte juvenil. Y ellos estrenaban discos, al igual que mi programa. Después en Sucre, en Radio Loyola, ¿no? Entonces, todo ese Radio Pío 12 de siglo XX. Entonces, esos programas eran realmente, y seguramente nos escuchaban, qué es lo que estaba sonando en Potosí, qué estaba promocionándose en La Paz, etc. Entonces, al final de cuentas, empezaron a llegarnos promociones. Yo no sabía que me decían que tenía que ir a recoger al correo, tiene unos sobres. Entonces, la primera vez que fui, me, eh, me impresionado porque he recibido discos y donde ahí me decían en la carta, por favor, a partir de hoy le van a llegar promociones y muy encarecidamente les ruego que nos promocione todos estos discos que le van a llegar. Encantado de la vida, pues entonces, así me llegaban promociones de las empresas disqueras de Fonoradio, luego de CBS, y así de grandes empresas discográficas de todo el mundo, ¿no? Mozart, por ejemplo, de México, había el London BC y posteriormente de Discolandia, pues Éxito, Fono Radio, había también del Perú que me mandaban, eran promociones también de Hispavox de España. Entonces ya un poco tenía que rendir también, como se dice, y más que todo satisfacer a esa gentileza que tenían de enviarme discos para promocionar. Y para mí era una gran alegría que tener discos de los grandes conjuntos españoles, como los Jabaloyas, por decir, esa vez estaban muy de moda, y así me tuve que seguir adelante, pero ya con más profesionalismo,
ha llegado un momento en 1970, 72, en donde me invitan al Festival Viña del Mar, pero que era ya yo no tenía conocimiento de que todavía se llevaban esos festivales que hoy están, ¿no? En Festival Viña del Mar, donde están los grandes intérpretes de la canción, los artistas de nivel. Y en ese momento solamente había el festival de los discjockeys. Traduciendo al español, eran los montadiscos, ¿no? Los que ahora los DJ que llaman, pero en ningún momento ha sido, por decir una idea de lo que era la competencia o algo como una olimpiada, algo así, pero lo que yo he visto cuando me han invitado era todo pagado y bueno, lo único cuando hemos estado allá en Chile, ¿no? Indicaron de que el, el, los, el programa de este festival es presentar todo lo que sabe. Y usted ya sabrá, díganos ahora qué discos, qué éxitos ha de presentar en este festival. Y usted haga de cuenta que está en su programa, está en su país. Bueno, entonces ya tenían ellos todo. No, y ahí tuve nomás que presentar estos artistas y como que conocía. Hoy, por ejemplo, Iván, puedes hacer un programa, cualquiera puede hacer, ¿no? Te ayuda, hay una ayuda grande, que es el Internet, y ahí hasta vos sabes, te dan la información de que un artista, por ejemplo, John Lennon, cuándo ha nacido, cuándo ha muerto, qué enfermedad ha tenido, con quién se ha casado, en fin, los hijos que ha tenido. Entonces esa información es importante. Pero antes teníamos nosotros que tratar por todos los medios, de conocer a los artistas, más bien que en las tapas y de los discos venía algo de biografía de los artistas. Entonces de eso nosotros teníamos sabíamos el grupo a que pertenece, por ejemplo, a los grupos de Bolivia, de España, del Perú, los Daltons, por ejemplo, los uruguayos, los iracundos, y así ha sido y en Viña del Mar gané el disco de plata, que hasta ahora no tengo como un recuerdo muy grande, y así ha sido la participación, los grandes momentos que hemos tenido, la satisfacción de haber escogido, ¿no? Enrolarme al medio de comunicación como era la radio. Y yo reconozco que Radio Indoamérica ha sido una de las radios de mayor prestigio a nivel nacional y además también, ¿por qué no decir a nivel internacional? ¿Por qué? Porque Radio Indoamérica tenía onda corta y muy pocos tenían onda corta. Y también era onda media, pero lo más importante es que llegábamos al exterior con estas programaciones que de una u otra manera tenían su respaldo, oyentes que llamaban, escribían, y esa era la gran satisfacción también que hemos tenido para irradiar los programas a nivel internacional. Entonces, decir Indoamérica es decir una escuela de alto nivel, porque allí hemos aprendido muchas cosas. Primero, a lo que es la entrevista, a la locución. Reitero que para estar a tono y por haber llegado a ese sitial, tenía que hacer, algunas veces teníamos que eh, ir a cursos de capacitación y no hemos descuidado en absoluto
el estar a tono también con esa tecnología, o es decir, esa capacitación para estar frente al micrófono y tener todas las técnicas. Por decirte, para una locución, para tener una dicción, teníamos que leer en voz alta en una esquina, ¿no? Para ya tener una dicción más que todo y la claridad de la voz. Y así tenías que tomar así un huevo entero, un huevo entero crudo, y después los, oh, agua de rosa tomar, y así es que tenías pues una voz que estaba adecuada al, para ser locutor, y en ese sentido ahí tienes toda una historia que hasta estos días lo tengo como un recuerdo grande, y felicitar a Radio Indoamérica por sus 81 años, que no es poco. Ha sido una escuela para todos los locutores, periodistas, y especialmente en materia deportiva han, han salido grandes personalidades y grandes capitales de la radiodifusión. Había una participación en todo Bolivia, que cuando decían de dónde ha venido de Potosí, inmediatamente abrían las puertas de las radios, y eso ha sido una gran satisfacción también, el de tener una radio como es Radio Indoamérica. Una relación con un magnífico contenido en lo que es la historia, gran parte de la historia de Radio Indoamérica. Y una persona, un locutor, un periodista como fue Benigno Castillo Pérez, que como ustedes, señoras y señores de Facetas, han podido escuchar, han podido ver, esa relación no es circunstanciada, esa relación es completa, porque primero yo me sorprendo con lo que usted fue, según su narración o relato, fue al Festival Viña del Mar. La verdad, lo envidio. Otro aspecto que me llama la atención positivamente es eso de la recepción de los discos de vinilo para hacer la promoción. De verdad, eso realmente era muy, pero muy envidiable. Y finalmente, huevo pasado o huevo así sin cocer, Huevo crudo, huevo crudo, crudo agua para de rosas, como usted dijo, agua ¿no? de rosa. Son Eso recetas sí. caseras y que lógicamente también alguna vez recuerdo bien al extinto Antonio González Bustillos, que me dijo: te pones ahí en una esquina de una habitación, en una silla, y empiezas a leer y creo que vas a lograr algo. La verdad, datos muy curiosos, pero muy importantes que usted ha tenido el lujo de hacer conocer a las nuevas generaciones. Yo le agradezco de verdad, don Benigno Castillo, porque como hombre de radio lo ha demostrado de que la historia y en su mente las cosas no se han olvidado. En el final de esta entrevista para Facetas, si usted Antes, tiene algo otra más que decir, cosita, sí, adelante, adelante. sí, otra receta que también es importante. Para, eh, para un locutor, en el abecedario hay la R, pero en locución no hay, es la R. Y bueno, a veces uno no tiene esa facilidad de lectura o de pronunciación de la R. Entonces, ¿qué es lo que nos han, en las lecciones que hemos aprendido? Tienes que agarrar una pepa, no muy grande, una mediana, y le pones al paladar y dentro en la lengua. Entonces, tienes que pronunciar la R, pero es imposible. Por decir radio, ¿no? Radio, no vas a poder pronunciar ratero, por decir, perdón, ¿no? Pero la R, no, ratón, con esa pepa, imposible. Pero si practicas y practicas, ya puedes pronunciar la R como radio, ratón, rinoceronte, y así. Entonces, era Una eh, técnica, una técnica, otra digamos. técnica, ¿no? Entonces, Así es. así, bueno, esa es la verdad. Entonces no es Radio Indoamérica, es Radio Indoamérica, es Radio Pío Exactamente. 12, etcétera, etcétera.
Excelente, Así la es. verdad. Muchas gracias, don Benigno Castillo, porque la intervención suya en el programa de hoy de Facetas es parte de un homenaje que hace este programa a Radio Indoamérica, junto con Agustín Vera Duarte, sin desmerecer desde luego a los otros personajes de radio que usted ha citado, Víctor Hugo Baspinero Landó, el doctor Jorge Loaiza Fernández, el doctor Mario Hurtado Ibáñez, usted bien lo ha indicado, y cómo no olvidarnos también de Jorge Vidaos de Orsolini. En fin, hay tanta gente que, como usted lo ha dicho, se ha formado en Radio Indoamérica. Muchos en la actualidad tienen su propia estación de radio, otros han fallecido, pero tampoco no olvidarnos de Gonzalo Calderón Ríos, que prácticamente fue un libro abierto en el sentido de renacer la fiesta de los chutillos. Yo le agradezco. En el final tenemos muy pocos minutos, don Benigno. Le invito a un hasta luego porque esta es la tercera entrevista que hacemos acá en Facetas con usted. Yo creo que vamos a seguir hablando mucho más de radio y de otros aspectos que concierne a Potosí. Su despedida para Facetas en este homenaje a Radio Indoamérica aquí en Potosí, Bolivia. Muchas gracias. Nuevamente, relevar, reconocer la participación y más que todo el cristal de Radio Indoamérica está perenne, está firme, sigue irradiando música, sigue irradiando información, sigue irradiando esto que es la voz de la juventud al servicio de la cultura y el deporte. Gracias mil y felicidades también a todos quienes componen en este momento Radio Indoamérica. Señoras y señores, hoy en Facetas, aquí en el canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández, y también para la transmisión en la grilla de Cotava en el canal 98 con Neox Televisión, hemos entrevistado a Benigno Castillo Pérez, un digno, un perenne representante de la radio aquí en Potosí, desde los años 70 y en los años 80, que prácticamente han sido los años de mayor inquietud radial que tuvo don Benigno Castillo Pérez. Muchas gracias. Lo van a ver, don Benigno, no solamente en Potosí, en el resto de Bolivia, sino más allá, en el mundo, porque hay potosinos, hay bolivianos que lo conocen muy bien y nunca olvidan que usted también fue la imagen de Radio Indoamérica aquí en Potosí. Muchas gracias una vez más y a ustedes, señoras y señores. Volveremos con Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández en cualquier momento. Buenas noches, permiso.